Bienvenidos a este podcast llamado Pensamiento e Innovación, donde vamos a hablar qué es una teoría y cómo es importante innovar y salirse de los límites mentales y paradigmas sociales para crear nuevas teorías que por lo general la gente no se cuestiona, basándonos en el documental El genio de Einstein. Empezaré hablando un poco de Einstein para poder continuar a abordar el tema de una manera más profunda. Einstein tenía una manera única de abordar los problemas científicos. A menudo se ha dicho que pensaba en imágenes, que visualizaba las situaciones en su mente como si fueran experiencias sensoriales. Un ejemplo famoso fue su experimento mental de viajar junto a un rayo de luz que se le ocurrió cuando estaba en un tren, mirando hacia la torre del reloj. Lo fascinante es cómo usaba su imaginación para hacerse preguntas que nadie más estaba haciendo. La relatividad especial surgió porque Einstein se preguntó qué pasaba si viajamos a la velocidad de la luz, en lugar de quedarse en ecuaciones convencionales. Einstein quería entender el problema desde una perspectiva nueva. Lo que él hizo fue revolucionario, porque no solo cuestionó las leyes de la física tal y como las entendíamos en ese momento, sino porque propuso algo radical. El tiempo y el espacio no son absolutos, sino relativos. Esto significa que el tiempo puede dilatar y el espacio se puede comprimir dependiendo de la velocidad de que te muevas. Esto es algo completamente contradictorio a lo que Newton había establecido siglos atrás. Todo esto se basaba en su búsqueda por comprender el universo desde un punto de vista más profundo. Él solía decir que quería comprender el pensamiento de Dios, refiriéndose a una teoría unificadora que explicara todas las leyes del universo. La famosa teoría de la relatividad general que Einstein presentó en 1915 fue una extensión de su trabajo anterior. Quería entender no solo cómo funcionaban las cosas, sino también cómo funcionaban a velocidades aceleradas, porque su teoría principalmente la reflejaba a velocidades constantes. Lo que comenzó como un concepto abstracto, como la idea de la que la gravedad es en realidad una deformación del tiempo-espacio, pudo ser demostrado años más tarde, en el eclipse solar de 1919. Pero no solo hablaré de la ciencia detrás de sus descubrimientos, sino cómo él atreverse a salirse de los límites sociales y cuestionar lo establecido fue clave para crear teorías que respondieran a preguntas sin respuestas. Esto lo tomaremos en cuenta para poder abordar de una manera más personal qué es una teoría y cómo nosotros mismos podemos innovar y cuestionarnos nuevas ideas para así tener nuevos aportes a la sociedad. Profundizando más en qué es una teoría, es más que hacer una hipótesis y probarla. ¿No crees? Hay algo casi creativo en el proceso, y si pensamos en alguien como este genio, eso se hace mucho más evidente. La gente suele pensar que una teoría es un conjunto de ecuaciones o fórmulas, algo rígido y lleno de tecnicismos. Sí lo es, pero en realidad una teoría va más allá de eso. Es una manera de ver el mundo con una perspectiva nueva sobre algo que no comprendemos del todo. Por ejemplo, cómo Einstein cambió nuestra percepción de algo tan básico como el tiempo. Para mí es casi como crear arte. Me parece que una teoría era una especie de herramienta para entender y explicar lo que los sentidos no captaban. De alguna manera es como casi si se negara Einstein a aceptar los límites de la realidad. Pero dime tú, ¿cómo crees que llega alguien a una teoría así de revolucionaria? Aquí va la respuesta. Creo que hay dos elementos clave. Primero, la observación. Uno debe notar patrones y preguntas sin responder, y luego el coraje de ir más allá de lo obvio y de proponer algo que otros ni siquiera se atreverían a imaginar. En el caso de Einstein no aceptaba simplemente lo que los físicos de su época pensaban, tenía una especie de inconformidad, una necesidad de buscar algo más profundo. Pienso que una teoría no solo requiere observación como lo antes dicho, sino también cuestionar lo que damos por hecho.
La relatividad surgió porque Einstein no solo aceptó la idea de que el tiempo y el espacio fueran algo absoluto, para él es como si hubiera una realidad oculta que debía descubrirse. Eso me hace pensar, realmente todo lo que se ha impuesto en la sociedad hoy en día es tal y como en la realidad. Desafió incluso lo que los científicos de su época pensaban. Su capacidad de cuestionar lo establecido fue clave, pero también tuvo la suerte de ser un gran observador de las contradicciones que veía en la ciencia. Estaba obsesionado por entender el comportamiento de la luz, algo que nadie realmente explicaba del todo en su momento. Estas de sus grandes obsesiones es un tema que me parece muy específico, pero que tocaba aspectos básicos de cómo funcionaba el universo. Él veía esas contradicciones y en lugar de ignorarlas se lanzaba de cabeza a tratar de explicarlas. Una gran lección porque la ciencia muchas veces se mueve hacia adelante enfrentando contradicciones. Este genio tenía la mente abierta para explorar lo que otros rechazaban, y eso me hace pensar en algo importante. Una teoría revolucionaria no surge de querer tener la razón, sino también de querer entender algo en su complejidad. A veces me parece que esa es la verdadera diferencia entre un científico que simplemente aplica las leyes conocidas y uno que propone algo realmente nuevo. Porque para eso hay que aceptar que probablemente te equivocarás muchas veces antes de llegar a una buena teoría, como Einstein lo decía. Si no puedes explicarlo de manera simple es porque no lo entiendes del todo bien. Tal vez en ese sentido una teoría no solamente la respuesta a una pregunta, sino también el resultado de un proceso personal de entender y ver las cosas desde otro ángulo. Es como casi algo intuitivo, como por ejemplo sus experimentos mentales. Él no tenía un laboratorio, pero usaba su imaginación para visualizar situaciones imposibles de replicar en la realidad, como perseguir un rayo de luz y observar qué sucedería. Imagínate pensar en algo tan loco y a partir de ahí construir una teoría que cambiaría el mundo. Me parece que esa es la parte creativa. ¿Te imaginas cómo sería intentar ver el mundo de esa forma? Creo que hay un punto en el que una teoría científica y un acto creativo se parecen mucho. Es como un salto de fe en el que decides imaginar una realidad alternativa y ver si puedes tener sentido. Einstein no sabía si lo que veía en su mente sería cierto, pero se arriesgó. Y ese riesgo lo diferenciaba de muchos científicos. Su mente funcionaba como un laboratorio imaginario. Creo que el ejemplo de Einstein muestra que una teoría no es solo el conjunto de ideas rigurosas, sino también una especie de sueño. Es algo que se visualiza primero y luego se intenta plasmar en términos lógicos y matemáticos, y en eso consiste realmente la innovación. Me gusta la idea de visualizar antes de concretar. ¿No crees que el proceso creativo de una teoría implica esa especie de jugar con las ideas? Aquí va la respuesta. Es casi como si fuera un niño armando las piezas de un rompecabezas que no sabía si iban a encajar. La teoría de la relatividad especial es como jugar con esas piezas. Tal vez todos podríamos llegar a grandes teorías si tuviéramos la habilidad de cuestionarlo todo y de jugar con ideas sin miedo a parecer locos. A veces siento que lo que le falta a la ciencia actualmente es precisamente esa libertad de experimentar mentalmente para imaginar sin límites. La sociedad espera resultados inmediatos, pero las grandes teorías toman tiempo. Me parece que es un recordatorio importante, que hoy en día parece que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser resultados inmediatos, pero realmente como lo mencionaba, la teoría de Einstein no se desarrolló de la noche a la mañana. Esto es un proceso, es lo que le da profundidad a una teoría. Una verdadera teoría explica más de lo que parece a simple vista. Conectar ideas es fundamental. Para Einstein la gravedad y el tiempo no eran simplemente temas separados, estaban íntimamente relacionados. Tal vez ese fue el truco de su teoría, ver cómo todo estaba conectado en un punto de vista más amplio. Una buena teoría no solamente responde a una pregunta,
sino también que abre un abanico de posibilidades que hace que muchas cosas tengan sentido. Por eso, a la final, la teoría de la relatividad no solo cambió la física, sino la forma en que pensamos sobre el universo. Es como si una buena teoría nos hiciera ver el mundo de otra manera. Una teoría revolucionaria cambia nuestra percepción y creo que al final es su verdadera función. La relatividad nos hizo ver que no podemos asumir que todo es absoluto. Todo depende desde un punto de vista, incluso el universo. ¿No te parece que en cierto sentido una teoría también refleja cómo el científico ve el mundo? Eso es algo que lo hace muy personal también. Una teoría es una visión y una interpretación del mundo según cómo la percibe su creador. Tal vez por eso las teorías revolucionarias no aparecen tan seguido, pero no todos estamos dispuestos a compartir una visión tan personal o a desafiar el estatus con nuestras ideas. Las teorías más radicales desafían a toda la sociedad. Tal vez eso es lo que hace que algunos no se atrevan a proponer ideas tan osadas. Este genio tenía la valentía de contradecir lo que todos pensaban. Creo que para crear una teoría de esa magnitud necesitas una especie de rebeldía que te empuje a no conformarte con lo que ya está establecido. Esa es una rebeldía sana, una rebeldía intelectual. Quizás si todos desarrolláramos un poco esa habilidad, no nos conformáramos y buscaríamos alternativas para poder llegar a teorías nuevas. En este punto del podcast me parece importante abordar de manera más profunda el poder de la innovación para cambiarlo todo. Piensa en los grandes avances en la historia, en cómo logramos teorías que revolucionan nuestro mundo. ¿Qué tan importante cree que es la innovación para llegar a una teoría realmente nueva? La innovación es el núcleo de toda teoría revolucionaria. Sin innovación seguimos repitiendo lo mismo y estancándonos en lo conocido. Cuando pensamos en Einstein, por ejemplo, su genialidad no era solo su habilidad para resolver problemas matemáticos, sino cómo su mente era capaz de pensar fuera de lo común y de innovar en una manera de concebir el tiempo y el espacio. Era casi como si su cerebro funcionara de manera diferente, como si viera más allá de lo visible. Es impresionante cómo cuestionaba cosas tan básicas como el tiempo. Me hace pensar que para innovar en el desarrollo de teorías no solo se necesita conocimiento, sino también la capacidad de romper ciertos límites mentales y dejar al lado nuestras ideas preconcebidas. Casi como una rebeldía intelectual, una que no se conforma. Cuando este genio propuso que el tiempo no era absoluto y que dependía de la velocidad a la que te movieras, estaba desafiando las creencias más profundas de su tiempo. Era un límite mental que la ciencia en su época no estaba preparada para romper, pero él lo hizo. Eso es lo que nos falta muchas veces hoy en día, el valor de cuestionar y ser innovadores. Yo pienso que para ser innovadores también tenemos que estar dispuestos a cometer errores, a fracasar. A veces nos da mucho miedo equivocarnos por no intentar algo nuevo, pero si Einstein no hubiera tenido el valor de plantear una teoría tan extraña como la relatividad, ¿qué habría pasado? Es como si nos enseñara a caminar por un camino ya trazado, pero nunca a crear uno nuevo. La innovación exige tolerancia al fracaso. Los grandes innovadores como Einstein, Galileo o Newton estaban dispuestos a arriesgarse, incluso si eso significaba ser criticados o no ser comprendidos. La innovación necesita ese riesgo. De hecho, creo que hay una especie de zona de confort intelectual que nos limita. Esta zona de confort es el mayor obstáculo. Einstein hablaba de experimentos mentales. No tenía todos los datos ni los recursos, pero usaba su imaginación como si fuese un laboratorio. Esto es algo inspirador. Imagínate crear una teoría desde cero, sin tener manera de comprenderla de inmediato. Solo tenía su mente y su imaginación, además de sus conocimientos preconcebidos. Creo que necesitamos hacer algo parecido para innovar.
atrevernos a pensar sin miedo, pero también necesitamos un entorno que apoye eso, porque al final la sociedad muchas veces rechaza lo que no entiende. Si la sociedad también nos impone límites, lo mejor es pensar más allá de eso, romper esos límites mentales como ya lo había comentado. No solo basta con lo que uno cree o imagina, también es necesario tener un espacio que permita esa libertad de pensamiento. Por ejemplo, Einstein, cuando trabajaba en su oficina de patentes, decía que era monótono, pero en ese contexto él encontró un espacio mental para pensar sin tantas distracciones científicas. Porque quizás para innovar necesitamos un balance entre libertad y límites. Los límites a veces también son impulsores de innovación. Tal vez el hecho de que Einstein no trabajara en un laboratorio o universidad lo ayudó a ver las cosas de manera diferente, ya que no estaba rodeado de las presiones académicas, por lo que le dio ese espacio para imaginar. Me gusta la idea de la libertad dentro de los límites, pero creo que también es necesario un espíritu crítico para la habilidad de cuestionarlo todo. Piensa en cómo Einstein se negaba a aceptar explicaciones simples o cómodas, no se conformaba. La innovación y la creación de sus teorías requieren, además de libertad, esa especie de insatisfacción. Esa insatisfacción es la clave, y tal vez eso viene de un deseo de entender el mundo de una manera más profunda. Él tenía una curiosidad insaciable, como si no pudiera aceptar las respuestas superficiales. Él siguió buscando y buscando hasta poder lograr, hasta llegar a su teoría final. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar eso en nuestras vidas o en nuestra forma de aprender? ¿Crees que todos podemos romper esos límites mentales para innovar o es algo exclusivamente de genios? Aquí va la respuesta. Yo diría que todos tenemos el potencial, pero necesitamos cultivar ciertas habilidades, curiosidad, valentía y también paciencia. Einstein no llegó a su teoría de la noche a la mañana. Fue un proceso largo, lleno de preguntas y dudas. Creo que la clave es practicar la creatividad en la ciencia o en cualquier disciplina como un hábito, no un elemento aislado. Y también creo que todos tenemos la capacidad de innovar, solo que a veces la sociedad nos dice que no podemos. Tal vez deberíamos ver la innovación como un músculo que se fortalece, ¿no? Einstein también empezó con preguntas simples como cuando era adolescente y quería saber cómo sería montar un rayo de luz. Es algo muy básico, pero esa pregunta fue lo que lo llevó a crear teorías complejas. Me parece que muchas veces podemos esa capacidad de preguntarnos cosas simples. Preguntar algo que parece obvio o simplemente puede desencadenar nuevas ideas. Y lo interesante es que Einstein nunca dejó de hacer esas preguntas infantiles. A veces los científicos más brillantes mantienen una especie de mente de principiante, abierta a todas las posibilidades. Tal vez ese sea otro secreto de la innovación. Me gusta esa idea de la mente principiante. Tal vez para innovar debemos recuperar esa actitud, cuestionarnos todo lo que damos por hecho, aunque suene extraño. Ser capaces de ver el mundo sin filtros. Pienso que al final Einstein pudo ver cosas que otros no veían porque estaban condicionados a los límites de la sociedad. La clave de innovar está en ser un poco ingenuos, en el buen sentido de la palabra. Einstein rompió los límites de la física clásica porque se negó a aceptar que algo fuera imposible o ya resuelto. Creo que si más personas mantuvieran esa mentalidad abierta, podríamos ver más avances en la ciencia y en muchos otros campos. Y no solamente en la ciencia, sino también en nuestra vida diaria. La innovación no es exclusiva de los físicos o científicos. Romper límites mentales, cuestionar lo obvio y confiar en nuestra intención son cosas que podríamos aplicar en todo. Innovar también significa buscar soluciones a nuevos problemas cotidianos.
Creo que en eso reside la verdadera importancia de la innovación, no solo en teorías o descubrimientos científicos, sino en la capacidad para mejorar nuestra vida y nuestro entorno. La innovación y la creatividad no son habilidades opcionales, deberían ser parte de nuestra vida cotidiana. La innovación en realidad es una forma de vida, y si algo aprendemos de Einstein es que no se trataba solo de buscar respuestas, sino de no conformarse con las respuestas que tenemos y siempre estar dispuestos a imaginar lo imposible. Este genio mostró que el único límite para innovar es el que tenemos nosotros mismos cuando nos imponemos esto. Lo más importante es atrevernos a imaginar y preguntar sin miedo al que dirán o a fracasar. Tomemos ese ejemplo y aunque no seamos físicos, tratemos de romper nuestros propios límites mentales. Innovemos en nuestras ideas y en cómo vivimos. Quizás sea la mejor forma de honrar el legado de los grandes pensadores. Realmente me ha parecido un podcast muy interesante. Hablar de innovación, de romper límites mentales y de cómo podríamos aplicar todo esto. Siento que me ha hecho ver las cosas de una manera diferente. Es como si hablar de esto me hubiera recordado que todos tenemos la capacidad de innovar. A veces vemos la innovación como algo reservado para genios o científicos, pero creo que a la final es una actitud hacia la vida, un compromiso con la curiosidad, con no conformarse. Pienso también que es un recordatorio de que la innovación no siempre tiene que ser algo gigantesco o revolucionario, puede estar en cosas pequeñas, en cómo resolvemos problemas, cómo nos relacionamos o cómo vemos las cosas desde otra perspectiva. Como decía, a veces la innovación empieza con una simple pregunta, concluyendo que realmente una teoría va más allá de simplemente conocimientos físicos, ya que es algo necesario, sino también de romper paradigmas sociales, de empezar a innovar, ya que todos tenemos esa capacidad. Así de esa manera poder ofrecer ideas para nuestra sociedad. Muchas gracias por ver este podcast, que estén muy bien.